Entonces, pues vamos a retomar un poquitito lo que habíamos comentado la semana pasada. Una de las cosas que dijimos es que el Evangelio de Mateo está dividido en siete partes, ¿recuerdan? Sí, En siete 7 partes. partes. Y hoy día nos tocaría, en cierta manera, abordar la primera parte. ¿Ya? Abordar la primera parte, que son básicamente los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo, lo que normalmente se conoce como el relato de la infancia, el relato de la infancia. Entonces, una de las cosas u otra cosa que dijimos también la semana pasada es que el Evangelio de Mateo se apoya en el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos, cuando el Evangelio de Mateo se compuso, ya había sido de una u otra forma publicado, aunque no sabemos muy bien en qué estado se encontraba el Evangelio de Marcos. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando uno compara el Evangelio de Marcos y de Mateo, sobre todo lo que está en relación con la resurrección, uno se da cuenta de una cosa, que el Evangelio de Marcos se acababa en el versículo 8 del capítulo 16 de Marcos. Si tienen ustedes sus Biblias, se van a dar cuenta que en Marcos, capítulo 16, versículo 8, debe haber algún signo, o deben haber 3 puntos suspensivos, o debe existir también una nota al pie de página. Y en esa nota les va a decir que efectivamente no se sabe cómo se terminaba el Evangelio de Marcos y que los versículos del 9 al 20 que aparecen ahí son de una u otra forma versículos añadidos. Son versículos añadidos. ¿Por qué les comento eso? Porque en esos versículos del 9 al 20, sobre todo en el versículo 9, debe decir más o menos lo siguiente. Ustedes tienen sus Biblias, disculpen que cite de memoria, pero pues es para que ustedes también corroboren la información en sus Biblias. En el versículo 9 debe decir más o menos lo siguiente. Ya, Jesús se apareció el primer día de la semana, primero a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Por lo tanto, en el Evangelio de Marcos aparece la información de que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Esa información también aparece en el Evangelio de Lucas, concretamente, si la memoria no me falla, en el capítulo 8, versículo 2 del Evangelio de Lucas, 1 o 2, ahí debe estar. Ahí dice que habían mujeres que le seguían a Jesús desde Galilea, entre ellas María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Pero ese dato de los demonios no lo conoció el autor del Evangelio de Mateo, porque en el Evangelio de Mateo no aparecen los 7 demonios. A no ser que el autor de Mateo haya querido presentar a María Magdalena de un modo diferente. Y le pareció seguramente chocante el hecho de decir que de ella habían salido 7 demonios y por ese motivo lo omitió. Pero sea lo que fuere, parecería entonces que el Evangelio de Marcos debió haber circulado en algún momento en un estado no tan acabado o tan terminado como nosotros lo tenemos hoy en día en nuestras vidas. ¿Por qué les comento el Evangelio de Marcos? Porque si ustedes hacen una comparación, se van a dar cuenta que el versículo 2 del capítulo 1 de Marcos, es decir, Marcos 1:2, tiene un paralelo con el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Atentos a lo que les estoy comentando, por favor. Si quieren, ya vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y se van a dar cuenta que el capítulo 3 nos muestra el ciclo de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista. Y ese capítulo 3 empalma justamente con el versículo 2
del Evangelio de Marcos, con Marcos 1, versículo 2. Eso significaría entonces que los dos primeros capítulos de Mateo no están en Marcos, o sí están, o sí están. Entonces, aquí ya estoy entrando poquito a poquito en el tema de hoy. ¿Qué cosa es lo que dice el versículo 1 de Marcos? El versículo 1, cojan sus Biblias, debe decir lo siguiente: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Eso es lo que debe decir Marcos, capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. ¿Verdad? Y luego en el versículo 2 debe decir más o menos lo siguiente: conforme está escrito en el libro del profeta Isaías. Y continúa. Ese versículo 2 empalma con el capítulo 3 de Mateo. Ahora, el Evangelio de Marcos es probable que se haya compuesto más o menos en el año 65-70 de nuestra era. Hacia el año 70 de nuestra era. Eso significa que el Evangelio de Marcos se ha compuesto unos 40 años después del acontecimiento pascual. Y si el Evangelio de Mateo está bebiendo, tiene como una de sus fuentes al Evangelio de Marcos, entonces el Evangelio de Mateo debe ser más o menos del año 75. 75. Eso significa de que han pasado por lo menos unos 70 años del nacimiento de Jesús. Han pasado por lo menos 75, 80 años tal vez del nacimiento de Jesús. No vamos a entrar en esos detalles porque honestamente no saldríamos nunca de ese problema. Aunque si quieren podemos entrar, no hay ningún problema en realidad. Yo quiero hacer un paréntesis y contarles una cosa. Yo les puedo escribir la biografía de ustedes sin problemas en realidad. Por ejemplo, yo puedo escribir la biografía de todos ustedes de cuando eran niñitos, porque todos ustedes se parecen a cuando eran niñitos. Y nos parecemos, me incluyo yo también. ¿En qué sentido? En que más o menos un niñito a los 3 añitos, 4 añitos, ya es llevado al jardín. A los 6 años entra a la primaria. A los más o menos 11, 12 años termina la primaria y comienza la secundaria. Y más o menos a los 16, 17 años termina la secundaria. Debieron haber hecho su primera comunión cuando estaban en 6º grado de primaria o tal vez 5º grado de primaria, y debieron haber hecho su confirmación más o menos en el 4º o 5º grado de secundaria. Con algunas excepciones, yo estoy casi convencido que la mayoría de ustedes cumple con lo que acabo de decir. Cumple. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque es aquí en donde ya comenzamos poquito a poquito a entrar en materia. Los relatos de la infancia que aparecen en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas no deben ser vistos como relatos históricos. Que esto quede bien claro, por favor. En pocas palabras, nunca sabremos qué fue lo que le sucedió a Jesús cuando era niñito. Nunca lo sabremos. Pero hay cosas que sí podemos saber, generalidades. Si es un ser humano, nace como nacen los seres humanos. ¿Verdad? Nace como nacen los seres humanos. Y si es un ser humano también, y sobre todo un ser humano perteneciente a una cultura, a una comunidad en particular, debe haber vivido cómo vive la gente o cómo vivía la gente de esa cultura, de esa comunidad en particular. Entonces, por ejemplo, yo les puedo contar cómo son los niñitos de Cajamarca, porque pues más o menos sé cómo son los niñitos de Cajamarca y cómo crían las mamás a los niñitos en Cajamarca, ¿verdad? Que puede ser incluso diferente a cómo crían las mamás a los niños en el centro o en el sur del Perú, y cómo crían los niños obviamente aquí en Colombia también, ¿no es cierto?
Hay una diferencia grande. Pero volviendo nuevamente a lo que les estoy comentando. No pensemos, por favor, que los dos relatos de la infancia que tenemos en el Nuevo Testamento, el relato de Mateo y el relato de Lucas, son históricos. No son históricos, sino que son relatos más bien con una carga teológica grande, con una carga teológica enorme. Y por ese motivo, los dos relatos son diferentes, tremendamente diferentes, y no solamente eso, sino enormemente irreconciliables. No se pueden combinar los dos relatos. Literalmente es imposible combinarlos. ¿Ya? Imposible. Pero cuando uno los lee y los lee desde la dimensión que cada autor le dio a su obra, los textos adquieren una significación distinta, una significación diversa. En el Perú, cuando hubo el último conflicto con el Ecuador, no recuerdo el año, el último conflicto, ya después se firmó la paz. No sé si se acuerdan ustedes, probablemente no, porque son muy muchachos, son muy jóvenes. En cambio, nosotros los viejitos, pues nos ha tocado vivir la historia de una manera diferente. Pero mataron en un combate a un niño soldado peruano. Ya murió en combate. Yo no sé si se acuerdan ustedes, el famoso niño héroe. Hay un monumento cerca de la casa donde viven mis papás en Chiclayo. El niño héroe. Y lo mataron, y lo mataron. Entonces, ahí mismo hubo un problema grande, un problema internacional. ¿Por qué motivo? Porque el ejército peruano estaba enrolando niños. Yo no sé si ese chiquillo tenía 14 o 15 años, creo que. ¿Ya? Pero lo pueden buscar en internet. El ejército peruano estaba enrolando niños y metía niños en el ejército y los mandaba al combate. Hubo un problema serio en ese momento. Y los militares, para salir un poco del problema, ¿qué cosa fue lo que comenzaron a hacer? Una campaña en favor de el heroísmo de este niño y de presentar a este niño como un modelo para toda la juventud peruana, para toda la niñez peruana. Y le hicieron homenajes y a la familia también, y ceremonias y monumentos. Y de esa manera se acalló un poco esto que en el fondo era escandaloso. Un ejército que reclutaba niños para mandarlos a la guerra. Pero ¿a qué viene esto? Porque cuando comenzaron a hacer unos reportajes sobre este niño, iban, por ejemplo, al colegio, y esto lo pueden ver, me imagino, en internet, yo lo vi en los noticieros, iban al colegio y preguntaban a los papás, a los profesores, pues, que también son como los papás, ¿verdad? Y el niñito este, y el niño fulano de tal, y los profesores decían, él era un niño muy aplicado, un niño muy estudioso, un niño que amaba al Perú sobremanera y siempre nos decía a nosotros que quería entregar la vida por su país. Yeah. Siempre. Mi papá siempre dice que no hay novia fea ni muerto malo. Todas las novias el día del matrimonio son hermosísimas, para que el novio seguramente no piense otra cosa. Y los muertos, ¿qué muerto hay malo? Ni uno. Todos los muertos son buenos en realidad. No hay ni un solo muerto malo. ¿Verdad? Todos los muertos son buenos. Pero ¿a qué viene esto? A que comenzaban a leer la historia de este muchachito, la vida de este muchachito, desde el desenlace de la vida del muchacho. Y claro, todos los profesores, porque obviamente entrevistaban a los profesores de historia, los profesores decían, sí, es que siempre estuvo enamorado de los héroes, de Bolognesi, de Grau, de Alfonso Ugarte, y de esto y de lo otro, y de que por aquí, de por allá. Y claro, y él quería ser igual que ellos. ¿Ya? Y por ese motivo, pues se fue al combate y al final terminó muriendo porque quería ser como ellos y de verdad es un héroe. Entonces, volviendo nuevamente a lo nuestro. Los relatos de la infancia son en realidad tardíos. Porque, por ejemplo, el Evangelio de Marcos no tiene relato de la infancia. Y al mismo tiempo son, de una u otra forma, secundarios. Por ejemplo, el Evangelio de Juan no tiene relato de la infancia.
Los relatos de la infancia han surgido seguramente en un contexto de curiosidad de la gente, de saber cómo era la vida de este Jesús. Ya no bastaba solamente con escuchar que Jesús era el que nos había redimido, que Jesús de una u otra forma con su muerte nos había liberado del pecado, sino que la gente probablemente deseaba saber cómo nació, cómo vivió, qué hacía, iba o no iba a la escuela. Y es aquí en donde se compusieron los relatos de la infancia. Pero el Evangelio de Lucas tiene como sus fuentes al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Mateo. Cuando uno lee los tres evangelios en sinopsis, se da cuenta perfectamente que el autor del Evangelio de Lucas está utilizando a Mateo y a Marcos. Y aquí aparece un problema grande. ¿Por qué el relato de la infancia de Lucas es diferente al relato de la infancia de Mateo? Si el autor de Lucas conoció el texto de Mateo, ¿por qué no lo parafraseó? ¿O por qué no cogió información que se encontraba en el Evangelio de Mateo para el relato de la infancia? Sino que decidió componer, escribir, redactar un texto totalmente diferente, pero totalmente diferente. Y resulta entonces de que los dos autores, Mateo y Lucas, no están escribiendo historia, sino que están haciendo teología. Esto ya lo digo por segunda vez. Están haciendo teología. ¿De dónde entonces están tomando el argumento? El argumento lo están tomando de Marcos, concretamente del capítulo 1, versículo 1 de Marcos. El primer versículo del Evangelio de Marcos. Ahí está el fundamento teológico de los relatos de la infancia, tanto de Mateo como de Lucas. ¿Qué cosa es lo que dice ese texto? Que ya lo hemos leído, pero lo digo nuevamente. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es decir, el autor del Evangelio de Marcos quiere que los lectores sepan quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Y Jesús es el Hijo de Dios. Estas conclusiones no son conclusiones que se sacan a priori. Por ejemplo, ustedes no pueden decir de mí que yo soy un santo, porque todavía no me he muerto, ¿verdad? A lo mejor hasta hoy pues he sido muy santo, pero mañana puedo cometer algunos pecados, ¿no es cierto? Entonces, el desenlace de mi vida es lo que de una u otra forma va a decir quién soy yo en realidad. Por lo tanto, esas afirmaciones que encontramos en Marcos, de que Jesús es el Mesías o el Cristo, y que Jesús es el Hijo de Dios, es resultado de todo un proceso de comprensión, de reflexión en torno a la figura de Jesús. Por lo tanto, son posteriores. Ya, son posteriores. El hecho de decir que Él es el Hijo de Dios ya es producto de la reflexión. En un primer momento, la resurrección les chocó a ellos, como ya lo hemos hablado la semana antepasada, y luego ya comenzaron a ver quién podría ser este Jesús. Por lo tanto, esa afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios ya es el resultado de un proceso de reflexión y obviamente de todo un camino dentro del cristianismo. De un camino dentro del cristianismo. Pero fíjense que ese versículo primero del Evangelio de Marcos, tiene una fuerza teológica tan grande que fue el que motivó a el que escribió Mateo y Lucas a componer los relatos de la infancia. Por lo tanto, los relatos de la infancia de Mateo y de Lucas, en el fondo lo que buscan es demostrarnos que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Tan simple como eso. De ahí que, nuevamente, los relatos de la infancia son redacciones posteriores, tardías, y no son
hechos históricos. Lo digo, creo que por cuarta vez. No son acontecimientos históricos. Esto debe quedar bien claro. Ya, esto debe quedar bien claro. Si esto no queda claro, pues es probable que no podamos seguir construyendo o que no podamos avanzar. Por eso, si tienen hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto la absuelvo. Ya, con gusto la puedo absolver en este momento. No sé si va quedando claro para poder continuar. ¿Va quedando clarito? Entonces, vayamos Sí, ahora padre, todo bien, padre. a otro punto. Resulta que dentro del judaísmo existe una forma de lectura de las escrituras que se conoce como Midrash. Si ustedes han leído el cuaderno bíblico que les recomendé la semana pasada, pues me van a entender mucho más todavía. ¿Ya? El famoso Midrash. Y hay básicamente tres tipos de Midrash. Tres tipos de Midrash. El primer tipo de Midrash es el Midrash Halajá o Halaká. Halaká o Halajá. Depende un poco cómo se pronuncia la última consonante. Es una kof en hebreo. Es Halajá o Halaká, ¿verdad? Es el Midrash Halajá. El segundo tipo de Midrash es el Midrash Haggadah. Haggadah. Y el tercer tipo de Midrash es el Pesher. Pesher. ¿Ya? El Pesher. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto por lo siguiente. Les voy a explicar en qué consiste el Midrash. Lo digo de una forma muy simple, muy simple. El Midrash es una especie de actualización de las enseñanzas de los hechos antiguos para nuestro tiempo. En síntesis, el Midrash es eso. La actualización de enseñanzas de acontecimientos pasados para nuestro tiempo. Pero hay tres tipos de Midrash. Uno de ellos es el Midrash Halaká o Halajá. ¿En qué consistía ese Midrash? Los días sábados, en la sinagoga, los rabinos leían las escrituras. Sobre todo leían el Pentateuco, algún texto del Pentateuco, y acompañaban a ese texto del Pentateuco con otros textos de lo que para nosotros son libros históricos o libros proféticos. Y una vez que leían esos textos, venía una especie de homilía, más o menos como nuestra liturgia. Nuestra liturgia es una copia también de la liturgia judía. Entonces, ¿qué hacían los rabinos? Los rabinos actualizaban lo que acababan de leer de manera que sea de utilidad a la gente en ese momento que estaban escuchando esa especie de homilía. Entonces, el Midrash Halaká consistía en actualizar leyes, la legislación antigua. Podríamos decir entonces que el Midrash Halaká es netamente legal o legalista. Tiene que ver con los cuerpos legales del Antiguo Testamento. El Midrash Haggadah, el segundo Midrash, consistía en actualizar acontecimientos históricos, hechos históricos. El primero, leyes. El segundo, hechos históricos. Y el otro Midrash que les he comentado, el Midrash Pesher, consistía en actualizar personajes, ¿ya? Personajes de la antigüedad. Y cuando se veía la vida de alguna persona, podríamos decir que la vida de esa persona giraba en torno a lo que las escrituras antiguas decían sobre los grandes personajes. Dicho de una manera diferente, trataban de que este personaje actual, a quien nosotros hemos conocido, o tal vez no hemos conocido, pero que acaba de morir hace poco y que nos damos cuenta que es extraordinario, su vida de una u otra forma debía ajustarse a ciertos modelos
propuestos por las Escrituras. Cuando nosotros tenemos en cuenta esta forma de interpretación de los judíos, los relatos de la infancia y particularmente el de Mateo ya comienzan a tener forma, ya comienzan a tener sentido. ¿Por qué motivo? Porque nos damos cuenta de que el autor del Evangelio de Mateo, que como ya les he comentado, no está escribiendo historia, sino está haciendo teología, lo que hace es acondicionar el relato de la infancia de Jesús de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura, entiendas de Sagrada Escritura como Antiguo Testamento, venía diciendo o proponiendo. Dicho de un modo diferente, la vida de Jesús en este caso se va a identificar con la vida de personajes grandes de la antigüedad. Ahora, y no solamente eso, sino que al mismo tiempo se va a entroncar con esos personajes. Por ejemplo, un ejemplo así muy clarito en nuestro tiempo de un péchero, para ponerles un ejemplo, era el anterior presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Quién era Hugo Chávez? Hugo Chávez era el nuevo Simón Bolívar. Ese es un típico pécher, los judíos lo leerían como un pécher, ¿verdad? Como un pécher, ¿sí? O por ejemplo, a ver, otro ejemplo así que nos pueda medio, pues no lo sé, ilustrar, pero yo pienso que esto que les acabo de comentar como que nos ilustra. En ese sentido, por ejemplo, Jesús, ¿quién es Jesús para el autor de Mateo? Es el nuevo Moisés. Esto ya les expliqué la semana pasada. Hoy por lo menos ya les mencioné. Pero al mismo tiempo es el nuevo David. Ya es el nuevo David. Hay que tener en cuenta que dentro de la cabeza del autor aparecen estas claves de lectura. Jesús es el nuevo Moisés y al mismo tiempo Jesús es el nuevo David. El nuevo David. Pero al mismo tiempo Jesús es el nuevo pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Israel. Y eso se ve muy claramente, pero muy claramente, dentro del relato de la infancia. Entonces, para ponernos de acuerdo, ¿cuál es el trasfondo de los dos primeros capítulos de Mateo? Es este versículo de Marcos, el versículo 1 de Marcos. En ese versículo 1 de Marcos ya se da el argumento de lo que Mateo, el autor de Mateo, va a tratar en los dos primeros capítulos. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es al mismo tiempo el Mesías. Y vamos a añadir otro elemento. Jesús es un descendiente de David. Porque, ¿qué cosa es lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 10 de Marcos? Concretamente en el pasaje del ciego de Jericó. El ciego de Jericó, Bartimeo, hijo de Timeo, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Por lo tanto, estos elementos sueltos ya eran conocidos. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un descendiente de David, Jesús es, en cierta manera, el Hijo de David. Los relatos de la infancia, y concretamente el relato de la infancia de Mateo, debe ser leído teniendo en cuenta ya todo el acontecimiento pascual. De ahí que podríamos decir que habría que leer el relato de la infancia después de haber leído la vida de Jesús, entre comillas, y después de haber leído el acontecimiento pascual. Solamente ahí tiene en realidad sentido el relato de la infancia de Jesús. Pero vamos a comenzar a medio leer. Obviamente no lo podemos leer a profundidad aquí, pero medio a leer un poquitito. Entonces, cojan por favor sus Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a ir pues desde los primeros versículos.
En el capítulo 1, versículo 1 para adelante, se nos presenta a nosotros la genealogía de Jesús. Y miren cómo comienza. Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Es evidente que el que está influyendo en esto es Marcos. ¿Qué cosa era lo que decía Marcos? Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. ¿Qué cosa dice Mateo? Genealogía de Jesús, Mesías, o sea, de Jesús, el Cristo, porque la palabra Mesías es hebrea, Cristo es griego, hijo de David, hijo de Abraham. Ya nos está diciendo en ese primer versículo quién es Jesús. Para el autor de Mateo, Jesús es el Mesías o el Cristo, Jesús es el hijo de David y al mismo tiempo es el hijo de Abraham. Eso ya se nos dice. Lo mismo sucede con el Evangelio de Marcos. El que comienza a leer el Evangelio de Marcos y lee el versículo 1, que no es versículo 1. En realidad lo que nosotros tenemos como versículo 1 es el título del libro en el Evangelio de Marcos. Hago un pequeño paréntesis. Yo no sé si ustedes han leído El Quijote de la Mancha, pero cuando ustedes leen El Quijote de la Mancha dice más o menos lo siguiente. En un lugar de la Mancha cuyo nombre no me viene a la memoria, no muy lejos de aquí, había un hombre que de tanto leer libros de caballería se le secaron los sesos. Eso dice justo al comienzo del Quijote de la Mancha. Por lo tanto, el lector sabe, desde que comienza a leer, que el que es el protagonista de esa obra está totalmente loco. Por lo tanto, son las aventuras de un loco. Lo mismo sucede en Marcos. El que va a leer el Evangelio de Marcos sabe, por el versículo 1, que va a leer lo referente a un Jesús que es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Y el que va a leer el Evangelio de Mateo sabe que va a leer lo referente a un Jesús que es Cristo, que es hijo de David y que es hijo de Abraham. Pero les voy a leer un poquitito. Dice lo siguiente, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. ¿Cuándo la deportación a Babilonia? Atentos a esto. Y luego dice, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Atzor, Atzor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahim, Ahim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Así pues, atentos, aquí viene algo interesante. Son 14 las generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. Fíjense que es una genealogía tremendamente perfecta. Hay 14 desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Jesús. Aunque en realidad para que se cumplan las 14 hay que meter a María, pero ya eso es un asunto aparte.
¿Ustedes creen que una persona puede tener una genealogía tan perfecta? 14, 14, 14, ¿o hay algo más? ¿Por qué son 14? No nos olvidemos que el autor del Evangelio de Mateo es probablemente un judeocristiano, un judío convertido al cristianismo, porque conoce muy bien el judaísmo, conoce muy bien las tradiciones judías y parece que tiene una pequeña biblioteca conformada por textos del Antiguo Testamento, sobre todo del profeta Isaías, aunque también de Ruth y obviamente del Pentateuco, y algunos salmos, obviamente, que le están sirviendo para obtener de allí los insumos que le permiten componer su obra. Pero la primera pregunta es, ¿y de dónde está tomando el autor esta información? ¿De dónde está tomando? Pues yo les invito a que vayamos al libro de Ruth, al final del libro de Ruth. Miren lo que dice el final del libro de Ruth. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró a David. Una parte de la genealogía lo toma justamente de allí. ¿Ya? Pero también va a tomar, por ejemplo, va a tomar de los libros de los reyes y de los libros de las crónicas. Podríamos decir entonces que el autor está presentándonos a nosotros una genealogía artificial, teniendo en cuenta, obviamente, algunos textos bíblicos, en este caso, lo que les acabo de mostrar, el libro de Ruth, pero también de otros textos más, como Reyes, Crónicas. Ahí aparecen listas igualmente genealógicas. Para los judíos es muy importante la genealogía. ¿Ya? Es muy, pero muy importante la genealogía para los judíos. Y lo que en el fondo está haciendo el autor de Mateo es demostrándonos de que Jesús es un verdadero judío, anclado en la tradición judía. Pero no solamente eso, sino que hay todo un elemento simbólico detrás. Todo un elemento simbólico. El número 14 no es un número 14 solamente. El número 14 es un nombre en realidad. Es un nombre. Yo les voy a proyectar una plantilla de Paint, ¿ya? Una plantilla de Paint les voy a proyectar porque quiero mostrarles una pequeña cosa. En hebreo no hay números arábigos, porque los números arábigos fueron inventados pues por los árabes. ¿Ya? A ver, aquí está. Muy bien. Entonces, ya están viendo ustedes una plantilla de Paint. Y miren, en hebreo las letras también son números. Las letras también son números. Por lo tanto, aquí tienen ustedes, eso debería ser una línea. Esta es la Dalet. ¿Ya? La Dalet. Esta de acá es la Vav. Debería ser un recto también. Y luego tenemos otra vez una Dalet. Ahí está el nombre de David. Ese es el nombre de David. ¿Ya? Son 3 letras, obviamente en hebreo, y leyéndolo, leyéndolo en este sentido, de esta manera, de derecha a izquierda. En hebreo, las letras también son números. En ese sentido, la Dalet tiene como valor 6. Perdón, 6 no, 4. ¿Ya? 4. La Vav tiene un valor de 6. Y la última letra, que es la misma de la primera, tiene un valor de 4.
Por lo tanto, 4 más 6 más 4 igual 14. Dicho de una manera diferente, el número 14 no es 14 en realidad. El número 14 está diciéndoles por todos los lados a los lectores, David, David, David. Está en relación con David. Es decir, como ya nos dijo justo en el versículo primero, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Por lo tanto, Jesús es descendiente de David. Pero no solamente es descendiente de David, sino que Jesús es al mismo tiempo descendiente de Abraham. Marcos no llega hasta ese punto. Marcos, en este pasaje del ciego de Jericó, dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero para el autor de Mateo, que es consciente de que el judaísmo comienza con el padre Abraham, lo emparenta con Abraham. Jesús es entonces un descendiente directo del padre del judaísmo. Del padre del judaísmo. Muy bien, pero ¿qué cosa es lo que sucede? Luego viene el nacimiento de Jesús. Y fíjense que el protagonismo lo ocupa en cierta manera José, a diferencia de Lucas, en donde el protagonismo lo ocupa la madre de Jesús, María. Aquí el protagonismo lo ocupa José. Y José se da cuenta de que el hijo que está esperando su prometida, su esposa, pero que se encuentra dentro de la primera etapa del matrimonio, no es de él. No es de él. Y por eso dice que como era justo, quería repudiarla. Porque siendo justo, no puede aceptar como propio un hijo de otro. Todo hijo tiene derecho a su papá. Si él no es el papá, que el papá se haga cargo. Es un acto de justicia, si queremos verlo de esta manera. Esa es la razón de por qué él quiere repudiar en secreto a María. Y quiere hacerlo en secreto porque si lo repudia públicamente, según la ley del Antiguo Testamento, debe caer sobre ella, porque ya es una adúltera, la pena de muerte. Y debe ser, entre otras cosas, probablemente lapidada. Que era una de las penas de muerte, pues, para la mujer, aunque según Jeremías, parece que a las adúlteras también terminaban desnudándolas públicamente para que todo el mundo viera su vergüenza, entre otras cosas. Pero volviendo nuevamente al texto, ahí entra en juego el tema de los sueños. Y ya nos damos cuenta de cómo el autor está obviamente jugando también con pasajes del Antiguo Testamento. Me quedan 14 minutitos. Yo les invitaría a que ustedes vayan viendo en sus Biblias las citas que aparecen en los costados o al pie de página y después en su estudio personal vayan a leer esas citas, que ahí les van indicando cuáles son las fuentes empleadas por el autor de Mateo. Pero cuando José descubre que el hijo que está esperando María no es de ningún hombre, sino de Dios, se hace cargo del niño. Se hace cargo del niño. Y lo acepta en su casa. Y aquí aparece un primer dato, que el niño se llamará Emmanuel, concretamente en el versículo 23. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese texto, Emmanuel, es un texto tomado de Isaías, concretamente del capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Una prueba de que lo que está haciendo el autor de Mateo es adecuando la vida de Jesús, o mejor dicho, relatando la vida de Jesús para que se ajuste a lo ya presentado por el Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y este Emmanuel se convierte igualmente en una clave de lectura del Evangelio, porque el Evangelio comienza con el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y termina con el Emmanuel,
Vayan ustedes al último versículo de Mateo, capítulo 28. ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa frase que se encuentra en el capítulo 28 de Mateo no es una frase inocente o ingenua. El autor está cerrando un paréntesis que se está abriendo aquí en el capítulo 1, versículos 22-23. Jesús es el Emmanuel. Y al mismo tiempo vamos a tener otro pasaje dentro del Evangelio de Mateo que nos dirá que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. El Emmanuel es el Emmanuel. Entonces miren cómo para el autor de Mateo, Jesús es al mismo tiempo este Mesías esperado, este liberador de Israel esperado y anunciado por los profetas, el Emmanuel. Luego viene o entran en escena los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente. Dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempos del rey Herodes. ¿Y por qué nace en Belén? Porque David nació en Belén. Por ese motivo. Y como David nació en Belén, el descendiente por excelencia de David no puede nacer en otro lugar. Tiene que nacer en Belén. El autor del Evangelio de Lucas va a presentarnos otro relato, el de un censo. Un censo en la época del emperador, en época del gobernador Quirino, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. ¿Ya? Aquí no, pero se nos dice que Jesús nació en Belén. Es la primera vez en que se dice que Jesús nace en Belén. En Marcos no se menciona. Y parece que Jesús no nació en Belén. Es probable que haya nacido en Nazaret. De ahí que este relato lo que está buscando es que por todos lados se vea a Jesús como un descendiente directo de David, hasta el punto de que nace incluso en el mismo pueblo. ¿Qué significa Belén? Betlehem en hebreo. Significa la casa del pan. La casa del pan. Y vamos a leer un poquitito el texto. Aunque, ¿por qué les menciono lo de la casa del pan? Porque en el Evangelio de Lucas, Jesús nace, es envuelto en pañales y es acostado. ¿Dónde es acostado? Si me dicen pesebre está mal. Jesús no es acostado en un pesebre en el Evangelio de Lucas. Jesús es acostado en un tragadero, en un comedero. En italiano hay un término para eso, es la mangiatoia. La mangiatoia. ¿Qué cosa es la mangiatoia? Es una batea en donde se le colocaba el alimento a las bestias. Es decir, que todo eso es también netamente simbólico, porque Lucas va a jugar con el nombre de Belén, que significa casa del pan, y nos presenta a Jesús como el pan por excelencia, como el alimento por excelencia. Por eso lo dejaremos para dentro de 2 años, cuando se lea el Evangelio de Lucas. Ahora nos están diciendo que leamos Mateo. Volviendo nuevamente al texto. Vienen unos sabios de Oriente. No sabemos cómo se llaman ni cuántos son. El texto dice lo siguiente. Jesús nació en Belén, en un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Esto, por ejemplo, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque cuando Jesús nació, es probable que el rey Herodes ya llevase muerto entre 5 a 6 años. ¿Ya? Entre 5 o 6 años ya llevase muerto. Pero, ¿por qué está entonces el autor haciendo este juego? Y él sabe que lo está haciendo. Porque él está jugando con 2 reyes.
él está jugando con Herodes, que no era rey, sino alguien que usurpó el reinado, que a punte de matanzas se adueñó del reino, matando incluso a sus propios hijos. Y el otro rey es Jesús, que sí es un rey de verdad. Lo que está haciendo en el fondo Mateo es contraponiendo a Jesús respecto de un falso rey, en este caso Herodes, que dicho sea de paso, fue un gran rey. Por eso se conoce como Herodes el Grande. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, y si quieren pues venir con nosotros, bienvenidos, cuando vayamos a Tierra Santa, vamos a visitar muchos lugares. Y esos lugares que se visitan son lugares construidos por Herodes el Grande. Incluso la explanada del templo que se ve hoy en día. Fue un rey extraordinario, pero también cruel, criminal, que no fue rey legítimo, sino que se apropió del reino. Fíjense cómo ya el autor de Mateo está jugando con eso. Y luego vienen los sabios de Oriente, se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Normalmente el oriente era visto como el país, el lugar de los sabios para los judíos. Porque no nos olvidemos que las más grandes potencias o culturas hasta ese momento habían surgido en el oriente, en Mesopotamia. Por ejemplo, el imperio babilonio, el imperio asirio, el imperio persa, todo eso es en el oriente. Y una de las actividades principales de los sabios era el estar permanentemente mirando los astros, porque de esa manera se arrancaban oráculos a los dioses. Pero la observación o contemplación de los astros permitía, como les comenté la semana pasada, elaborar calendarios, organizar calendarios. En este sentido, los sabios de Oriente o los magos de Oriente están representando a la sabiduría humana. Una sabiduría humana que se postra en realidad ante la grandeza de Dios. Y luego viene pues la masacre de los inocentes. Pero primero los regalos de estos reyes o de estos magos. Reyes no, de estos magos. Los regalos son tres: oro, incienso y mirra, que también son simbólicos y que están en relación obviamente con lo que es Jesús. El oro era el regalo que normalmente se le daba a un rey. El incienso era la ofrenda que se le hacía a un dios. Y la mirra normalmente servía para embalsamar los cadáveres. Es decir, que detrás de los regalos o de los presentes se esconde una especie de confesión o de profesión de fe. Este Jesús que acaba de nacer es al mismo tiempo un rey, es un dios y es un cadáver. Esto debe ser leído después, obviamente, de la comprensión del acontecimiento pascual. Pero aquí viene o entra en escena Herodes, a quien es presentado en toda su crueldad, masacrando, matando a niños inocentes. Es evidente que el autor tenía información de la crueldad del rey. Y este texto es un poco caricaturesco, se está burlando. En primer lugar, Herodes no es un rey, es alguien que tiene un ejército poderoso que se ensaña con niños. Mientras que lo más débil termina siendo, con Dios, lo más fuerte. Un niño que ni siquiera puede hablar, que recién está en pañales, termina desafiando a todo un reino. Luego tenemos la huida a Egipto. Pero antes, sí, la huida a Egipto. ¿Ya? Vamos a leer un poquitito. Dice, cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Aquí, por ejemplo, tenemos a un Jesús que es presentado como el nuevo pueblo de Israel. Lo que en el fondo está haciendo es mostrándonos el descenso o la ida a Egipto. Está releyendo el Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo judío. Así como José y los hermanos de José fueron a Egipto y al final todo el pueblo estuvo en Egipto, Jesús está ahora en Egipto. El autor está entonces reescribiendo la historia de Israel en Egipto. Y luego, miren el versículo 16. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, conforme la información que había recibido de los sabios. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Ese texto está tomado del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, y no es ingenuo. Ese texto es un texto intencional. ¿Por qué motivo? Porque el profeta Jeremías vivió en el momento de la deportación a Babilonia. Ese texto de Jeremías no tiene nada que ver con la masacre de los inocentes, sino que tiene que ver con las matanzas que hicieron los babilonios cuando conquistaron a los judíos. Pero, ¿por qué el autor lo coloca aquí? ¿Por qué lo coloca aquí? Tiene obviamente su razón de ser. Y la razón de ser, pues ya no les puedo decir porque son las 4 y el tiempo se acabó. Me han dicho que hable solamente hasta las 4. Lo siento mucho, pero órdenes son órdenes si no me llaman la atención. Mentiras, mentiras, que sí les voy a decir. ¿Qué me importa que me llamen la atención? Entonces, volvamos nuevamente a lo que les estaba comentando. ¿Qué cosa es entonces lo que está haciendo el autor? El autor está colocando un texto que está en relación con otra tragedia del pueblo judío. Es decir, el pueblo judío ha pasado por 2 grandes tragedias. Una de esas tragedias es la esclavitud en Egipto, que se va a convertir en modelo de esclavitud. Por ejemplo, cuando ustedes leen los libros proféticos, es evidente que los profetas pues vivieron después del exilio, o mejor dicho, el ingreso en la tierra prometida debe ser ubicado hacia el año 1000 antes de Cristo, hacia el año 1000 antes de Cristo, 1100 antes de Cristo. Los profetas son de más o menos el siglo VII u VIII antes de Cristo. Algunos, porque tenemos profetas preexílicos, tenemos profetas exílicos y profetas postexílicos, porque la deportación a Babilonia se dio en el siglo VI antes de Cristo. En el siglo VII se dio una deportación y en el siglo VI se dio otra deportación. Pero, por ejemplo, cuando ustedes leen a los profetas preexílicos, permanentemente les están diciendo a ustedes, o a ustedes no, sino a los que se dirigen ellos, que si ustedes no cambian de vida, van a volver nuevamente a Egipto. Pero no es que van a volver a Egipto, sino que la palabra Egipto o esa figura volver a Egipto quedó como sinónimo de esclavitud. Egipto entonces representa para los judíos la esclavitud por excelencia. La esclavitud por excelencia. Los profetas hablan permanentemente de volver a Egipto si no se portan bien. Es decir, no es que van a volver a Egipto, sino van a volver a un estado de esclavitud. En ese sentido, ¿qué está haciendo el autor del Evangelio de Mateo? Lo que él está haciendo es presentando en este relato
de la huida a Egipto dos grandes tragedias del pueblo judío. Una de esas tragedias es la esclavitud en Egipto y la otra tragedia es la deportación a Babilonia. Y Jeremías ahora sí tiene sentido y tiene su razón de ser. Y ya sabemos de por qué justamente aparece en este texto. Es decir, el autor no está escribiendo historia. El autor está releyendo o reescribiendo la historia, pero teniendo en esta ocasión como protagonista a Jesús. Pero hay un elemento más. Es verdad que nosotros tenemos información de que Herodes el Grande fue un rey cruel, un rey sanguinario que mató incluso a sus propios hijos y mató incluso a sus propias mujeres. Eso está tremendamente documentado. Pero ya les he comentado a ustedes que el rey Herodes murió antes de que Jesús naciese. Por lo tanto, es imposible que se haya dado esa escena de la matanza de los inocentes. Pero, ¿por qué compuso ese relato de la masacre de los inocentes? Porque nos está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Y en ese sentido, podríamos decir que este relato de la infancia es un Midrash Haggadah, es decir, un Midrash en donde se están recreando historias antiguas, pero al mismo tiempo es un Midrash Pesher, porque se está acogiendo, en este caso, a un personaje del Antiguo Testamento, aunque hay otros más, pero sobre todo un personaje del Antiguo Testamento, y es presentado justamente como el nuevo Moisés. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? Pues resulta, según el libro del Éxodo, que los egipcios, viendo cómo los israelitas se iban multiplicando, decidieron dar una ley, que si eran mujeres las dejasen con vida y si fuesen hombres, varones, los arrojasen al río Nilo. Esa fue la ley. Y es así entonces como a Moisés lo van a salvar. Ya, lo van a salvar. ¿De qué manera? Primero la mamá lo ocultó, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo que hizo fue elaborar una canacita de papiro, de mimbre, metió a Moisés dentro de la canacita y lo soltaron cuando la hija del faraón estaba bañándose. Y es así como Moisés va a terminar pues siendo criado, educado en la corte del faraón. Pero ese dato de Moisés tampoco es histórico, sino que ese relato de Moisés es una copia de un relato mesopotámico, concretamente de un rey asirio de Sargón. Busquen ustedes en internet, Sargón. Y es que este rey Sargón sufrió algo similar también. A él lo metieron en una canastita, lo dejaron en el río para salvarlo, porque todo el mundo había visto en los oráculos que ese niño cuando crezca iba a ser un gran gobernante, un gran gobernador, un gran rey, y por ese motivo había que matarlo, había que deshacerse. Pero esto que les acabo de comentar nos dice a nosotros muchas más cosas todavía. ¿Por qué motivo? Porque resulta que el Antiguo Testamento está lleno, y el Pentateuco en particular, está lleno de un montón de relatos mesopotámicos. Hay relatos de la creación también en Mesopotamia, relacionados con Marduk, con este dios mesopotámico. Pero también, por ejemplo, hay mitos como el famoso poema de Gilgamesh o el mito de Gilgamesh, en donde en la tablilla número 11 aparece el relato del diluvio universal, tal cual aparece en el libro del Génesis. Dicho de una manera diferente, el Antiguo Testamento, y en este caso pues el Pentateuco, fue compilado, fue estructurado durante la deportación a Babilonia, en Mesopotamia. Y dentro del Pentateuco y dentro de otros textos bíblicos, vemos cómo tradiciones extrabíblicas, sobre todo de origen mesopotámico,
terminaron penetrando allí. Por lo tanto, no sabemos en realidad cómo fue Moisés o cómo fue la infancia de Moisés, sino que parece que la infancia de Moisés es un calco de este rey que les he comentado, del rey Sargón. Es un calco de la vida de un rey mesopotámico. Volviendo a nuestro texto, volviendo justamente al Evangelio de Mateo. ¿Qué está haciendo entonces el autor de Mateo? Nos está presentando a nosotros a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés fue salvado de las aguas con todo lo que ya les he comentado, Jesús es salvado también de la ira, del poder, de la prepotencia, de la bravuconada de un rey tirano, que además, como ya les he comentado, no era rey, sino era un falso rey, un rey tirano. ¿Ya? Un rey tirano. Y al mismo tiempo, pues, está reescribiendo justamente la historia de Israel. Pero volvamos nuevamente al texto. En el versículo 19, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao, que terminó siendo peor que el papá, eso sí es histórico también, que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazoreo. Y aquí hay un juego de palabras, porque por un lado está el nazareno. Jesús es nazareno en realidad, porque él es de Nazaret, del norte, él es norteño. Pero aquí utiliza una expresión nazoreo, que está en relación con los consagrados, con la manera como se consagraban a los niños en el Antiguo Testamento. Entonces, el autor de Mateo está jugando con el nombre de Nazaret, pero al mismo tiempo con la realidad de consagración de los niños. Por ejemplo, Sansón era un nazir. Por eso, él no debía tomar bebidas fermentadas y su cabeza no debía ser rapada, igual que la barba, no debía ser tocada. Todo el relato de Sansón. ¿Se acuerdan ustedes? Sansón y Dalila que termina cortándole pues el pelo y por eso pierde la fuerza. ¿Ya? Pero él es un nazir. Él es un nazir. Otro que también tiene una característica similar es Samuel, el profeta Samuel, hijo de Ana. ¿Ya? Hijo de Ana. Y fíjense cómo en el Evangelio de Lucas, en el relato de la infancia, no está presente tanto Moisés como lo está en el relato de la infancia de Mateo, sino más bien Samuel. Porque curiosamente el Magnificat de María no es de María. El Magnificat de María es el cántico de la mamá de Samuel. Es un calco. El autor de Lucas está calcando literalmente el Magnificat. Está copiándolo del cántico de Ana, de la mamá de Samuel, en el primer libro de Samuel. Lo pueden ver ustedes después. Fíjense entonces cómo los autores, en este caso Mateo, pero al mismo tiempo Lucas, tienen en su cabeza una imagen de Jesús. Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo pueblo de Israel. Está reescribiendo la historia. Totalmente. Y es al mismo tiempo el descendiente de David. Ahora ya se entiende por qué la genealogía de Jesús está conformada en 3 grupos, que también es simbólico, el número 3 es simbólico, en 3 grupos de 14.
y ya estamos viendo o hemos visto lo que significa el número 14. Eso es lo que a grandes rasgos, pues yo he tratado como de correr un poquitito para no pasarme del tiempo, he tratado de correr un poco, lo que a grandes rasgos podemos ver nosotros en esta primera parte del Evangelio de Mateo. Es decir, en lo que conocemos como el relato de la infancia del Evangelio de Mateo. Entonces, nuevamente, no es un texto histórico, es un texto compuesto en una forma tremendamente simbólica. El autor está reescribiendo la historia del pueblo judío y el autor nos está presentando a Jesús como descendiente de David, como el nuevo Moisés y como el nuevo pueblo de Israel, que reescribe la historia de su pueblo. Muy bien, aquí me voy a quedar para que si tienen alguna inquietud o pregunta, la puedan plantear. Padre, Sí, tenemos algunas preguntas que he recogido del chat. La número 1 es, el texto de infancia de Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 41, ¿debe entenderse que es una teología debido a sus fuentes? Lucas 2, capítulo... Versículo 41. Versículo 41. Vamos a ver lo que dice el texto. Lucas 2, versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Es decir, ese dato es un dato histórico también. ¿Cómo? A ver si les explico bien. Es como si yo les dijese a ustedes, por ejemplo, los papás de ustedes cuando nacieron iban todos los domingos a misa. Pues es verdad. Mis papás, por ejemplo, yo los llamo todos los días, cuando los llamo por teléfono, ¿qué están haciendo? Escuchando la misa. Ya, escuchando la misa. Es decir, esto debió haber sido en cierta manera un poco real, porque todos los judíos piadosos y que tenían plata o que tenían pues posibilidades, debían ir a Jerusalén para las 3 fiestas de peregrinación o por lo menos para una de las 3 fiestas de peregrinación. ¿Cuáles son las fiestas de peregrinación? La Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Y la fiesta de las tiendas. En ese sentido, podríamos decir que en algún momento pues tuvieron que ir los papás a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, ¿verdad? En algún momento tuvieron que subir a Jerusalén, pero no sabemos en qué momento fue. Ahora, hay un elemento interesante, porque ese texto, versículo 40, capítulo 2, versículo 41, es un texto que nos está mostrando a Jesús que se pierde en el templo a los 12 años, que es justamente cuando los niños judíos leen la Torá públicamente. Las mujercitas lo leen también a esa edad, pero en privado. En cambio, los niños judíos, hasta la actualidad, a ver si yo logro ver, si yo logro mostrarles un video. Es como, por ejemplo, para nosotros la primera comunión cuando el niñito tiene 11 años. Todo eso viene del judaísmo también. ¿Ya? Eso viene del judaísmo. Es decir, nosotros tenemos mucho del judaísmo. Voy a ver si encuentro un video para mostrarles cómo hasta la actualidad. A ver, vamos a ver. A ver. Hasta la actualidad. Y lo voy a buscar en el Muro de los Lamentos. A ver si encuentro por aquí.
Miren, aquí encontré un video. A ver si lo podemos, si lo pueden ver. Me dicen si escuchan, aunque creo que voy a tener que modificar aquí el tema del audio. A ver. יופי. חבר'ה, ברוכים הבאים לירושלים, ברוכים הבאים לכותל! כידוע, שופר פותח שערי שמיים, בואו נברך את טל ואת כל עם ישראל. מזל טוב! מזל טוב! תיכנס שם, תתקמות. ברוך. ברוך אתה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את ברוך בן מרדכי פרץ, אישה, הניה בת שלמה, רויזמן. היוצאים מארץ מצרים. איזה יופי, ברוך אתה, ברוך אתה. Entonces, si se fijan bien, eso es hasta la actualidad. El niñito está leyendo por primera vez, debe tener efectivamente unos 12 añitos, está leyendo por primera vez y de manera pública la Torá. Es como parte de la costumbre o de la tradición judía. Eso significa de que el autor de Lucas está
Él sabe de eso. Entonces, por eso comencé la plática de hoy diciéndoles de que yo puedo escribir la biografía de ustedes de manera general. Nacieron pues el día en que la mamá decidió que ya se había cumplido el arriendo. Después, a los 4 añitos los llevaron al jardín, a los 5 años, los 6 años los metieron en la primaria, terminaron a los 11, 12, después terminaron la secundaria más o menos a los 16 años, y luego pues los estudios superiores los terminaron más o menos a los 22 años, 21, 22 años, ¿no? Lo mismo aquí, se dan cuenta, y eso es hasta la actualidad. Cuando yo vivía en Jerusalén, todos los sábados cuando iba pues ahí al Muro de los Lamentos, eso era común, venían de varias partes de Israel exactamente para lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo justamente el autor de Lucas es cogiendo una tradición común a los judíos y arma el relato, De ahí que los dos textos son diferentes, Lucas y Mateo son diferentes, pero los dos textos son iguales, igualitos, y al mismo tiempo los dos textos son complementarios. Por eso, los textos deben ser leídos como tal, no leídos de memoria. Me refiero a no leídos, por ejemplo, como lo hemos aprendido, sino lo que el texto dice. Y hay que leerlos no combinando la información, sino independiente, porque cada uno tiene su razón de ser. Y cuando Lucas, o el autor de Lucas, compuso su evangelio, es evidente que el autor de Lucas conocía el relato de Mateo. Lo conocía perfectamente. Y si escribió algo aparentemente distinto, tiene su razón de ser. No sé si respondí a la pregunta. Pues no les escucho, les cuento. No les escucho absolutamente nada. ¿Ya? Sí, padre, está concreto lo que usted nos ha explicado del judaísmo, su tradición y todo lo que Padre, implica, pues. muchas gracias. ¿Sí? Tenemos la segunda pregunta, no sé si nos podría responder. Teniendo en cuenta que el centro del Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús, ¿cuál fue la importancia de reconocer la infancia de Jesús? Pues, por un lado, el tema de la curiosidad. O sea, el relato de la infancia ha surgido ¿ya? Por el deseo de saber cómo debió haber sido Jesús de niño. Pero el relato de la infancia o los relatos de la infancia solamente se entienden desde el acontecimiento pascual. Hemos visto cómo, por ejemplo, los regalos que llevan los magos son simbólicos. Y uno de esos regalos tiene que ver con un cadáver. Es decir, detrás de los regalos ya se esconde toda una profesión de fe. Jesús es rey, Jesús es Dios y Jesús es un cadáver. En el fondo es toda una profesión de fe. Por lo tanto, lo colocaron allí, pues un poco para darle completez tal vez a la historia, pero el autor era consciente de que él estaba escribiendo un relato de la infancia no histórico, sino teológico. Y para poderlo leer o entender, hay que justamente comprender también el acontecimiento pascual. El relato de la infancia o los relatos de la infancia tienen un trasfondo pascual, totalmente pascual. Gracias, padre. También tenemos otra pregunta que dice, ¿qué importancia tiene María para el autor de Mateo? A ver, el protagonismo de María es silencioso. ¿Ya? El protagonismo de María es silencioso, a diferencia, por ejemplo, de su actitud en el Evangelio de Lucas,
en donde incluso dialoga y pone preguntas al ángel y ponen aprietos al ángel, si queremos verlo de ese modo. En cambio aquí es como una persona que recibe pues la misión de parte de Dios de portar al Hijo. Podríamos decir también que es probable que la figura del Arca de la Alianza esté presente aquí, ¿ya? Del Arca de la Alianza. O sea, María aparecerá como la portadora del Arca de la Alianza también. Pero es clave, porque si bien es cierto, José es el descendiente de David, y uno diría pues por José es que Jesús es descendiente de David y de Abraham. Resulta que si cuentan ustedes, las 14 generaciones solamente se dan contando a María. Si no cuentan a María, no hay 14, hay 13. ¿Ya? De ahí que el autor está considerando a María como un elemento clave, como un personaje clave para la encarnación de Jesús. Por María es hombre, por María es un ser humano, y por María también es un judío, ¿verdad? Al igual que por José, obviamente. Pero en el caso de José, José es un padre por adopción, no por generación, o por engendramiento como en el caso de María. María sí es madre de verdad, pero José no. Por eso el nombre de José es Pepe, ¿verdad? O el diminutivo, Pepe, que es pater putativus en latín, ¿verdad? Ese es un poco el diminutivo, así es como se ha leído en la tradición cristiana. No sé si respondí a la pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Ernesto. Sí, padre, hay bastantes preguntas. Tenemos aquí para rato, tenemos bastantes inquietudes. El tema ha estado bien interesante y de verdad que tenemos mucho que investigar. De verdad, hay mucho que investigar. Creo que tenemos como unas 15 preguntas, ¿no, Brenda? Ahí. Y creo que vamos a tener que copiarlas y pasarlas al padre para poder responder por correo, para que todos los profesores tengan una respuesta más acertada. Queremos agradecerle, Fray, por esta charla de hoy día, por este Evangelio de San Mateo, por todo esto que nos han narrado. Personalmente le digo que me ha dejado como ese bicho de poder investigar un poco más, de ver un poco más de la infancia de Jesús. Muchísimas gracias, Fray William, por este momento. Gracias a las hermanas dominicas, muchas gracias a la hermana Gloria de la Cruz García, muchas gracias a cada una de las instituciones de la Red Santa Rosina. Muchas gracias, es por eso que ya estamos de esta manera cerrando este tercer taller, el taller de Biblia, el día de hoy. Y no sé si hubiese alguna palabra más, algún mensaje más, pero queremos desearles a todos el bien, lo mejor posible. Muchísimas gracias. Los dejamos con un video también muy importante sobre ese taller que estamos llevando. Muchas gracias nuevamente. La próxima semana, un saludo cariñoso para toda la red educativa. Para la próxima semana entramos en la primera parte del Pentateuco de Mateo, o la segunda parte del Evangelio de Mateo, que iría, a ver si se acuerdan ustedes, del capítulo 3 hasta ¿cuánto? El 3 al 7. 3 al 7. Eso, del 3 al 7. ¿Ya? Del 3 al 7. Entonces, para la siguiente semana, vengan leyendo toda esa porción de texto, del 3 al 7. Muy bien, un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, padre. Vale, gracias. Muchas gracias, padre. Gracias. Bueno, Gracias, padre. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre. Saludos especiales. Gracias, padre.